Iniciando por nuestra mesa principal, tenemos la presencia de Omayra Álvarez, quien es presidenta de Juventud con una misión. Ella apoya la candidatura de José Alberto Ortiz Beltrán. Como no, en ese mismo orden también nos acompaña el doctor Manuel Berger, quien es candidato a diputado por el Polo Soberano y la Fuerza Nacional Progresista. Seguimos en ese mismo orden, el licenciado Vinicio Castillo Semán, el próximo senador de la capital. Nuestro candidato presidencial por la Fuerza Nacional Progresista y el Polo Soberano, licenciado Pelegrín Castillo. Nuestro candidato y figura principal, José Alberto Ortiz Beltrán. De igual manera, destaco la presencia del pastor Fidel Lorenzo, quien es presidente de la Confraternidad Dominicana de Unidad Evangélica. Y cómo no, también la presencia del pastor Héctor Salcedo. En un evento como este tampoco puede faltar la presencia del presidente de la Fuerza Nacional Progresista, don Marino Vinicio Castillo, don Vincho, respetuosamente. Quiero dar las gracias al Señor por José Alberto, porque por su causa estamos aquí en esta mañana. Y José Alberto es un hombre con el que nos identificamos plenamente, como creyente, por su andar, por su caminar, y también como ciudadano. Como dijo Brooke, en José Alberto se cumplen las palabras de él cuando dijo que lo que hace a un hombre un buen cristiano, también lo hace un buen ciudadano. Y yo creo que él es un buen cristiano y un buen ciudadano. Y creo que esto es lo que lo ha llevado a él a comprometerse con su país, con su pueblo, para la gloria de Dios. Vamos a orar y darle gracias al Señor. Padre, nosotros te damos gracias por esta mañana. Te damos las gracias, Señor, porque como tú nos has dicho en las Escrituras, tú nos has llamado a ser luz, tú nos has llamado a ser sal de la tierra. Y tú nos has declarado que tú quieres que esa luz brille y que no se esconda, sino que esa luz se muestre, para que todos los hombres puedan ver nuestras buenas obras y te glorifiquen a ti que estás en los cielos. Te damos gracias, Señor, porque con José Alberto, a quien apoyamos y nos identificamos en esta hora con su candidatura, nosotros podemos mirar que esa luz representa compromiso, que esa luz representa un involucrarse, un no quedarse en su hogar, en su casa. Y Señor, nosotros te pedimos que tú puedas ser glorificado a través de él y que tú puedas ser reconocido a través de él. Señor, que él pueda ser una gran recomendación de Jesucristo y del Evangelio. Que tu nombre sea reconocido y exaltado. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Lo bendiga mucho. Bien, buenos días. Y al igual que el pastor Tomás, es la primera vez que nos encontramos en una actividad de esta naturaleza. Pero nos sentimos gozosos, entusiasmados de poder estar aquí y poder apoyar a nuestro hermano José Alberto, al que conocemos hace años, es miembro de nuestra iglesia, la Iglesia Bautista Internacional, y traigo unas breves palabras del pastor Miguel Núñez, quien lamentablemente por un compromiso ineludible no pudo estar aquí presente, pero me encomendó y mandó un mensaje con respecto a la persona de José Alberto que quisiera leer. En ocasión de la candidatura a diputado de José Alberto Ortiz, estimados amigos y todos los presentes en esta actividad, toda nación necesita en sus posiciones de liderazgo de hombres que cuenten con dos condiciones fundamentales, a saber, integridad y competencia. Por un lado, la integridad es necesaria para que las decisiones de esos hombres no obedezcan a intereses particulares, sino a sus convicciones y principios de bien. La integridad es la que permite
que estos líderes sobrepongan los intereses particulares y personales a los colectivos y que los colectivos primen. Es la integridad que hará que un hombre no se avergüence ni se intimide al ser transparente. Y por otro lado, esos líderes que esa nación necesita, además de integridad, necesitan competencia en el ejercicio de sus funciones. No le sirve a una nación un hombre que es íntegro, pero no sabe hacer las cosas. La competencia es absolutamente esencial en el liderazgo. Gente formada e informada, que conozca profundamente la realidad en la que vive y que entonces pueda contar, producto de su formación, con soluciones sabias y efectivas para enfrentar esos problemas que las sociedades enfrentan. En este sentido, la razón por la que hacemos mención de estas cosas en este momento y lugar es precisamente porque luego de conocer a José Alberto por más de 10 años, podemos afirmar que él cuenta con esas condiciones descritas: competencia e integridad. Es un hombre cuya integridad la vemos desplegarse en la medida en que sus posiciones, tanto públicas como privadas, obedecen a convicciones morales, cuyo origen es la palabra de Dios. Su competencia la vemos y la hemos constatado en cada ocasión en que lo vemos trabajar, hablar, responder a las diferentes inquietudes que lo hemos visto responder. Es un hombre que tiene ideas claras en cuanto a los problemas y las posibles soluciones de nuestra nación. Es por dicho motivo que nos sentimos entusiasmados con que José Alberto haya decidido optar por una posición a diputado y optar por una candidatura, porque entendemos que es capaz de hacer un extraordinario y excelente trabajo en pro de la mayor de las causas, la causa de Dios, y obviamente en beneficio de la gran mayoría del pueblo dominicano. Muchas gracias. Esto es de parte del pastor Miguel Núñez, quien es pastor titular de la Iglesia Bautista Internacional y presidente de los Ministerios Integridad y Sabiduría. Buen día. Dios es bueno. Qué privilegio ser parte de este evento. Como dijeran los pastores que me antecedieron, creo que este encuentro reviste una singular importancia y significado, porque los tres testificamos de igual manera que es la primera vez que asistimos a un acto político, y creo que eso significa mucho en la República Dominicana. Los cristianos hemos decidido asumir una responsabilidad tangible y que frente a los grandes desafíos que hemos tenido que enfrentar en esta generación, hemos dicho que no nos quedaremos callados, damos pasos de acción concretos para que nuestro pueblo, nuestra comunidad, nuestros mejores líderes se empoderen de las decisiones en las políticas públicas y sociales que necesita la República Dominicana. No es un secreto para nadie que nunca como ahora los valores de la fe han sido enfrentados sin disfraz, sin máscara, sin ningún tipo de maquillaje. Que la Iglesia de manera voluntaria había renunciado a sus derechos ciudadanos de participar en la integralidad que importa a la sociedad y a la propia familia eclesiástica y religiosa del país. A raíz de algunos enfrentamientos que hemos tenido con una agenda geopolítica y global que ha tratado de vendernos puntos que para nosotros son innegociables, como es la condicionalidad del valor de la vida. Nosotros como cristianos que creemos en la dignidad del ser humano a partir de la creación a imagen y semejanza de Dios, y que apoyamos el texto constitucional enmarcado en su artículo 37, que dice que la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte y que elimina todo tipo de interrupción
de la misma, ya sea por decisión del Estado o de alguna ley o reglamento o normativa. Pero también se ha tratado de vendernos a nosotros la relatividad del modelo de familia que ha sido desafiado en su diseño original, como Dios creó, formado por un hombre y por una mujer, y que este es la representación de la sociedad y que es la institución más importante y que más que un contrato es un acto religioso, porque antes que existiera como un contrato civil y legal, Dios mismo lo había concebido. De tal manera que hemos abogado y defendido que éste se mantenga igual como fue concebido en el principio, formado por un hombre, una mujer y los hijos. Los intentos de las nuevas propuestas de este tiempo, obviamente que son ideologías que tratan de invadirnos en esta nueva generación y que la nación sea despojada de sus valores y de sus principios que la identifican como cristiana. Que perdamos nuestra identidad y nos aboquemos a aceptar como si fuésemos construidos en serio, no en serio como nos hizo Dios, que nos hizo único a cada uno de nosotros, con una huella digital única, con un ADN que no se repite y con otros distintivos que nos hacen ser nosotros mismos. Para luego entonces decirnos que si somos el único país del mundo que todavía tiene a Dios como un valor fundamental, este valor tiene que ser sacado de nuestra identidad porque es ofensivo a la fe de otros y por lo tanto entonces hay que sacarlo del escudo y de todo lo que significa la identidad del pueblo dominicano. En un tiempo cuando la gente trata de andar buscando identidad y que la República Dominicana es un país que es muy extranjerista, lamentablemente somos muy dados a preferir al extranjero antes que a lo propio, caemos en la tendencia de aceptar la propuesta que nos llega sin que la meditemos seriamente. Pero nosotros como comunidad evangélica hemos advertido que nuestra identidad religiosa y de fe bajo ningún concepto anula nuestros derechos ciudadanos. Y que tenemos derecho, así como pagamos impuestos, vamos a la universidad, educamos a nuestros hijos y votamos en las elecciones. La Constitución Dominicana dice que también tenemos derecho a elegir y a ser elegidos. Y por eso hemos asumido el compromiso de orientar a nuestro pueblo en todo lo que esté a nuestro alcance para que voten por hombres y mujeres con principios y valores cristianos, que no van a negociar lo que ellos creen y que van a defender el derecho de la mayoría llegando a una curul en el Congreso o en un ayuntamiento o a la presidencia de la República. En el día de hoy, precisamente, nosotros que hemos caminado junto a nuestro queridísimo hermano José Alberto, sabemos que es un hombre íntegro, que es un hombre que ha dado la cara, porque en el Congreso hay hombres cristianos, pero no todos están dispuestos a dar la cara cuando el pueblo requiere que tomen una posición seria. Creo que el momento que vivimos requiere de asumir postura con fuerza, con gallardía, con valor y en defensa de lo que se cree, la vida, la familia, los valores cristianos y la soberanía nacional. Creo que no hay compromisos bilateral para el hombre y mujer de fe. O estás en la barca o te hundes en el mar. Es un momento decisivo y hay que asumirlo como tal. No se permite ni es aceptable que un hombre o una mujer que se llame cristiano o cristiana vote por ningún candidato ni por ningún partido que de manera intencional vaya en contra de la vida, de la familia, de los valores de la fe y de la soberanía de la República Dominicana. Dios le bendiga mucho.
y Dios le guarde. Adelante, querido hermano. Señoras y señores, escucharon ustedes el discurso o las palabras del pastor Fidel Lorenzo, quien es presidente de la Confraternidad Dominicana de Unidad Evangélica. Muy buenas tardes a todas y a todos. Doctor Marino Vinicio Castillo, presidente y líder de la Fuerza Nacional Progresista. Deseo saludar efusivamente a todos los integrantes de la mesa que preside este importante evento. Es un honor contar con su compañía y aliento. Asimismo, queremos agradecer a todos los presentes el esfuerzo que han hecho para asistir al lanzamiento de la candidatura a diputado por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional del doctor José Alberto Ortiz. Nos sentimos orgullosos de que hayas tomado la decisión de responsabilidad pública y ciudadana de enfrentar este gran reto. Estamos seguros que José Alberto tiene todas las condiciones, no solo para ganar en la contienda electoral próxima, sino para obtener además el mayor y verdadero triunfo. Convertirse en el Congreso en un gran defensor de la soberanía y la autodeterminación de la nación, así como en un firme baluarte de los valores de la vida, la familia, el matrimonio y la identidad cristiana. Su decisión, que anunciamos hoy con beneplácito, es ya un triunfo de la convicción y la conciencia. He tenido, al igual que mi hermano Vinicio, actual diputado y candidato a senador por el Distrito Nacional, el privilegio de trabajar con él junto a todos los demás integrantes de las organizaciones pro vida y auténticamente pro familia. Tenemos que hacer esta última precisión por las razones que ustedes conocen. Hemos tenido, decía, la oportunidad de trabajar con él durante los últimos años en el Congreso y los debates públicos, en esfuerzos críticos por denunciar y combatir ese libro de deformación sexual que es Hablemos, patrocinado por fuerzas foráneas. Las observaciones presidenciales al Código Penal para permitir el aborto en ciertas y consabidas circunstancias, y la inconstitucional propuesta de ley de salud sexual y reproductiva, que en ese engañoso y eufemístico lenguaje técnico que emplea, plasma, sin embargo, la visión antivida, antifamilia,
antinatalista, anticristiana, que se promueve a escala global. Con eso quiero decir que se trata de un futuro legislador que llega con su agenda bien definida, talento, preparación y compromiso de vida por las causas que asume. Hay congruencia, y esto es muy importante, entre el mensaje y el mensajero. Qué bueno que así lo asume el liderazgo social y moral que lo respalda en el día de hoy y que lo respaldará en los meses venideros. Sabemos de sobra que aunque estas luchas que libramos se desplegarán en lo inmediato en el terreno político electoral, en realidad son luchas trascendentes y decisivas. Luchas por valores, creencias y actitudes. Luchas con raíces espirituales muy profundas en el alma de esta nación emblemática en más de un sentido. Por esta isla de Santo Domingo entró el cristianismo a América. Y en su nombre se libraron las primeras batallas por la dignidad y la igualdad de los seres humanos en el continente. Esta patria nuestra se fundó bajo la advocación de la Santísima Trinidad de Dios. Y nuestra bandera tiene desplegada la cruz blanca. Y en su escudo el lema de Dios, patria y libertad. Y la Biblia abierta en el Evangelio de Juan, en ese potente pasaje. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. A pesar de todas las opresiones, vicisitudes y caídas sufridas a lo largo de nuestra existencia, la constitución profunda, auténtica de la República, esa que según Lord Acton está escrita en el corazón de los pueblos por la mano de la historia, se encuentra estrechamente vinculada a la cultura judeocristiana. Fue por eso que durante el proceso de discusión y aprobación de la Constitución de la República del 2010, se produjo un hecho histórico relevante: la unidad de los cristianos, de las iglesias cristianas, católicas y evangélicas, para derrotar las grandes presiones y las sinuosas maniobras ejecutadas para abrirle paso a la cultura de la muerte. Muchos pensamos que después del triunfo que representó reforzar, blindar la Constitución en aspectos fundamentales, tendríamos seguridad, o por lo menos una pausa, en ese frente de lucha legal y constitucional. Recuerdo que en todo ese proceso, con Fidel y con
con todo el liderazgo de los movimientos pro vida, teníamos esa esperanza, esa gran esperanza. Pero no ha sido así. Antes, al contrario, los poderes foráneos que mueven sus agentes locales han arreciado los asedios y las insidias para imponerse y revertir lo logrado, como en forma bien precisa y responsable acaba de afirmar Fidel Lorenzo. Y lo tenemos que decir con responsabilidad. Han contado con la pusilanimidad, la inconsciencia, cuando no la penosa y activa complicidad de los que no saben, no quieren o no se atreven a decir no cuando corresponde. Para algunos que se inclinan por los análisis superficiales, que todo lo banalizan con etiquetas y descalificaciones, estas controversias son entre cristianos conservadores o fundamentalistas y los genuinos, entre comillas, progresistas liberales. La realidad es que se trata de una lucha que va mucho más allá de las posiciones confesionales o laicas. Es una lucha que concierne a las cuestiones esenciales de los estados, es decir, a su soberanía y autodeterminación, a su identidad nacional y su integridad territorial y demográfica. Ningún estado que se precie de serlo puede aceptar que otros estados y organizaciones internacionales le impongan sus agendas en materias que son de un ámbito de decisiones reservadas. Con este esfuerzo unitario que hacemos desde el Polo Soberano, le daremos la oportunidad al pueblo dominicano de mandar al mundo y a los que desde el liderazgo de gobierno y oposición han desertado de sus obligaciones el mensaje poderoso de que existe un pueblo que se respeta y que se hace respetar. Que existe un pueblo que es soberano y por eso no va a permitir que su destino lo decidan las minorías de las cúpulas partidarias, de los grupos de gran poder económico, de la intelectualidad desnacionalizada, ni mucho menos embajadas extranjeras. Sabemos de sobra que esta contienda que hemos emprendido es muy desigual y difícil. Que estamos confrontando riesgos y peligros reales. Pero los que estamos movidos por valores trascendentes, no nos arredraremos ni retrocedemos. La fe profunda en la justicia de nuestra causa y en el Dios providente que siempre nos acompaña en los momentos más difíciles de nuestra existencia como nación, nos mueve con determinación. Nos da esperanza de que este pueblo nuestro, al que tanto amamos, demostrará una vez más su grandeza defendiendo su identidad.
La República Dominicana existe porque Dios lo ha querido. Porque Duarte y los trinitarios, con sentido providencial, tuvieron fe en que era posible fundarla y mantenerla libre, soberana. Porque con ese mismo espíritu nos advirtieron desde ese momento a todas las generaciones venideras que tendríamos que salvar la República de las maquinaciones de la facción antinacional. O como dijera nuestro padre fundador, del infierno en que la tienen sumida, en que la han colocado los ateos, los cosmopolitas y los orcopolitas, es decir, los ciudadanos del infierno. Adelante, José Alberto. Con fe grande y por la justicia, por la causa de Dios. Muchas gracias. Queridos hermanos y queridos amigos, bien entrado el siglo XIX, específicamente en 1838, nuestro territorio cumplía 16 años de ocupación haitiana. El dictador de ese país, Jean-Pierre Boyer, había hecho realidad el sueño del fundador de esa nación, Toussaint Louverture, unificar la isla bajo la bandera haitiana. Durante ese tiempo, el invasor cerró la universidad, cerró las iglesias y persiguió a los ministros religiosos. El fundamento cristiano de la parte este de la isla se veía amenazado por un ocupante que tenía como estandarte espiritual, y lo tiene todavía, a los dioses falsos del vudú y de la magia negra. Fue en ese momento que un grupo de jóvenes, casi todos menores de 25 años, liderados por Juan Pablo Duarte, forman la sociedad secreta La Trinitaria y se proponen liberar nuestra tierra de la dominación haitiana. Ese grupo jura luchar por la creación de una nueva nación, la cual se llamaría República Dominicana, y su juramento inició de esta manera: en nombre de la Santísima, Augustísima e Indivisible Trinidad del Dios Omnipotente. ¿Qué querían los trinitarios significar con esto? Que para poder crear la nueva nación no se podía dejar de apelar a un Dios personal, a un Dios santo, a un Dios soberano, a un Dios único, a un Dios trino y a un Dios todopoderoso. ¿Y quién es ese Dios con todos esos atributos? El que se reveló en la Sagrada Escritura como el gran yo soy. Y para no dejar dudas de que era ese Dios que se estaba invocando al momento de crear la nación, la misma fue identificada con el lema Dios, Patria y Libertad. Y esa bandera nacional fue diseñada con una cruz blanca que atravesaba los cuartos encarnados y azules, significando esto, que así como el Señor Jesucristo redimió al mundo pecador en la cruz, también le iba a dar a la República Dominicana su independencia y soberanía. Y es que el Dios de las Escrituras es un Dios que libera. Ese Dios que se reveló en la persona del Señor Jesucristo vino a liberar al hombre del pecado. Y también es un Dios que libera naciones, porque fue el Dios, el mismo Dios, que en el Antiguo Testamento abrió el Mar Rojo para que su pueblo pasara y hundió en el Mar Rojo al ejército más poderoso de la tierra en ese entonces, que era el ejército egipcio. Y ese mismo Dios, Juan Pablo Duarte y los trinitarios confiaron en él para que le diera la libertad y la independencia a la República Dominicana.
Amigos y hermanos, no cabe duda que nuestra identidad nacional es cristiana y hoy ese fundamento está siendo amenazado por un nuevo tipo de invasión, la del imperialismo cultural a través de la ideología de género. Esta ideología agrupa bajo una misma sombrilla a grupos que promueven el aborto, el matrimonio y la adopción de hijos por parte de personas del mismo sexo, la educación sexual liberal, la anulación de la autoridad de los padres sobre los hijos y la intolerancia y la persecución hacia todas las religiones. Como si esto fuera poco, esta ideología está siendo promovida y financiada por organismos internacionales y los principales gobiernos occidentales. Y lo que es peor, en nuestro país, con dominicanos que han decidido traicionar a su país, darle la espalda a la soberanía nacional y aliarse a estos intereses extranjeros. La ideología de género ha dicho presente en las boletas de los diferentes partidos del sistema. Y si sus representantes son electos en el próximo torneo electoral, corremos el riesgo de ver al cristianismo, pilar de la fundación de la República, ser desterrado de nuestra nación. Usted dirá que yo estoy exagerando. Sin embargo, los acontecimientos que han sucedido en los últimos 2 años le prueban a usted que en las próximas elecciones se va a jugar y se va a definir el tipo de país en el que crecerán nuestros hijos. Cuando conocí al licenciado Pelegrín Castillo y a la gran mayoría de mis compañeros de batalla, fue en el contexto de la lucha por la despenalización del aborto en el Código Penal que está siendo promovida desde el extranjero. Nosotros hemos luchado para que el aborto siga manteniéndose penalizado en la República Dominicana. El próximo Congreso, que resultará electo en mayo, tendrá que volver a discutir el tema luego de que el Tribunal Constitucional declarara no conforme con la Constitución el texto aprobado en diciembre del año 2014, el cual incluyó las observaciones realizadas por el presidente Medina favorables a la despenalización del aborto. Que no le quepa la menor duda a usted, un Congreso dominado por el partido gobernante o por el partido que se define a sí mismo como principal de oposición, va a intentar por todos los medios posibles imponernos su propia visión de la vida. Y esa cosmovisión de esos grupos es contraria a la mayoría del pueblo. Y esos grupos nos pretenden negar el derecho más fundamental de todos, que es el derecho a la vida, a seres humanos ya concebidos y que no pueden defenderse. La Ley de Salud Sexual y Reproductiva, que recibió un amplio rechazo del pueblo en el verano pasado, volvió a ser reintroducida en la Cámara de Diputados y volverá a ser tema de debate. Si esa ley se aprueba, será el fin de la libertad religiosa y del derecho de los padres a educar a sus hijos bajo sus creencias y convicciones morales. Hoy más que nunca se necesitan congresistas dispuestos a pararse en la brecha y evitar que una nación de mayoría cristiana apruebe aberraciones como estas. De otro lado, tenemos a la ONG conocida como Profamilia, o mejor dicho, Antifamilia, financiada por los gobiernos de Estados Unidos y de la Unión Europea, la cual aspira a introducir en el sistema educativo el Manual de Educación Sexual Hablemos, para motivar a nuestros niños y adolescentes a la práctica de las relaciones sexuales tempranas, incluso con personas de su mismo sexo, y al consumo de pornografía. Finalmente, el embajador de los Estados Unidos en el país y su compañero sentimental no paran el activismo a favor de la promoción de privilegios para los homosexuales y lesbianas, utilizando el poder económico que les da el ser representantes del estado más rico del mundo y el chantaje sobre las autoridades dominicanas para que cedan a la posición de legitimar en el país la agenda política LGTB. Ese cuadro tan amenazante nos impulsó a aceptar la invitación de la Fuerza Nacional Progresista y del Polo Soberano para ser su candidato a diputado por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional. Lo único que podemos prometerle a nuestra circunscripción y al pueblo dominicano es un ejercicio legislativo incesante e incansable, dedicado a hablarle al país con voz profética de las terribles consecuencias que vamos a experimentar si le damos la espalda al Dios que inspiró la fundación de la República Dominicana en 1844. Queremos prometer en primer lugar que tan pronto nos juramentemos como diputados,
Vamos a reintroducir el proyecto de ley de educación sexual basado en valores y responsabilidades, que Grupo Acción Cristiana RD, la organización en la cual serví durante los últimos años, preparó junto a la Confraternidad Dominicana de Unidad Evangélica. Ese proyecto lo que quiere es reforzar el derecho fundamental que tienen los padres a elegir el tipo de educación para sus hijos de acuerdo a sus convicciones morales y religiosas, y que la educación sexual que se enseñe en las escuelas públicas del país sea la educación de la mayoría de la población, una educación sexual basada en principios cristianos. Asimismo, vamos a llevar a la práctica la propuesta del CODUE, de la Confraternidad Dominicana de Unidad Evangélica y de la Iglesia Católica, presentando en un proyecto de ley la creación de un Ministerio de Familia, el cual va a integrar en una sola entidad al Ministerio de la Mujer, al Ministerio de la Juventud y al Consejo de la Niñez y la Adolescencia. Este ministerio va a eliminar la duplicidad de funciones, va a traer un ahorro económico considerable a los contribuyentes y va a fortalecer el núcleo familiar diseñado por Dios, promoviendo políticas públicas conducentes a consolidar a la familia tradicional como célula principal de la sociedad, tal y como la define el artículo 55 de la Constitución. Asimismo, nos comprometemos a elaborar un proyecto de ley que modifique la ley de telecomunicaciones y faculte al Indotel, al Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, a establecer mejores controles sobre las páginas pornográficas. ¿Por qué no podemos seguir el ejemplo de Islandia, una nación más pequeña que la nuestra, pero que expulsó de su territorio a la satánica industria pornográfica? Es tiempo de que los cristianos, que somos mayoría, defendamos a la familia dominicana, y es hora de que el Estado asuma su papel de facilitador y de guardián de la familia. Y el Estado tiene el poder en la República Dominicana para impedir que los hogares dominicanos sean invadidos por los burdeles virtuales que son las páginas pornográficas. Asimismo, vamos a presentar un proyecto de ley que modifique la ley sobre violencia contra la mujer, definiendo como violencia contra la mujer el uso de esta como bailarina sensual en eventos deportivos, artísticos y programas de televisión, sancionando a productores, promotores y medios de comunicación que contribuyan de esta manera a la degradación de la mujer y al aumento de la cultura de violencia. Vamos a trabajar en un proyecto de ley que modifique la ley sobre drogas y sustancias controladas, procurando fortalecer los programas de prevención y motivar que el lugar de tratamiento de los adictos sea un centro de tratamiento y recuperación y no una cárcel. Vamos a presentar un proyecto de ley que va a crear las casas de acogida para tratamiento de enfermos de cáncer de escasos recursos. Y lo hacemos porque, como bien Vinicio Castillo ha reiterado constantemente en sus intervenciones radiales y televisivas, vivimos en una dictadura mediática. Y parte de la dictadura mediática en que vivimos nos está ocultando la información de que el 15% de los fallecimientos que se producen en la República Dominicana son a causa de cáncer. El cáncer en la República Dominicana es la tercera causa de muerte, de acuerdo a informaciones de la Agencia de la Salud para Centroamérica y República Dominicana. Y esta misma agencia informa que tenemos entre nosotros a más de 500,000 de personas enfermos de cáncer. La mayoría de estas personas no cuenta con los recursos para tratarse su enfermedad, por lo que es tiempo que el Estado intervenga y defienda a un pueblo desvalido de las amenazas para la salud. Asimismo, vamos a impulsar el proyecto de ley de libertad religiosa que lleva ya 9 años detenido en la Cámara de Diputados, porque es tiempo de poner en práctica el régimen de libertad religiosa que consagra la Constitución y de proteger la libertad de conciencia de todo aquel que profesa una creencia determinada. Finalmente, y para justificar las motivaciones que me impulsan como creyente a aceptar este desafío, quiero exponerles brevemente 2 ejemplos de hombres cristianos que asumieron la política como el llamado de Dios para sus vidas y fueron usados como instrumentos de Dios en la transformación de sus respectivas naciones. A principios del siglo XIX, el comercio de esclavos africanos era la principal actividad económica mundial. Inglaterra, la mayor potencia de entonces, era un líder en ese renglón.
Estos hombres y mujeres eran capturados como animales en sus tierras, transportados en condiciones inhumanas de un continente a otro y vendidos como mercancías al mejor postor en las colonias británicas alrededor del mundo. Al mismo tiempo, un joven de nombre William Wilberforce, miembro del Parlamento inglés, tuvo un encuentro personal con el Señor Jesucristo y decidió abandonar la política para registrarse en un seminario y obtener un grado que le permitiera servir como pastor en una iglesia. Cuando acudió donde su mentor, John Newton, quien antes de conocer al Señor Jesucristo había sido traficante de esclavos, Newton le aconsejó que no abandonara la política, que la asumiera como el llamado de Dios para su vida y que dirigiera en el Parlamento la batalla que libraría a Inglaterra de su vergüenza nacional y traería la libertad de millones de hombres y mujeres. Wilberforce siguió el consejo de su mentor y durante 20 años encabezó al pueblo cristiano en una batalla que culminó en la abolición del comercio de esclavos 20 años después. Wilberforce fue testigo de su propia perseverancia, ya que 20 años más tarde, es decir, 40 años después de iniciada la lucha, Inglaterra abolió la esclavitud y Wilberforce vivió hasta ese momento. A principios del siglo XX, el fantasma del comunismo amenazaba con capturar la nación holandesa. El Partido Revolucionario, portador de la ideología marxista, se aprestaba a ganar las elecciones. Sin embargo, Dios soberanamente intervino y llamó a un pastor protestante de nombre Abraham Kuyper para que asumiera el liderazgo de un esfuerzo conjunto de católicos y evangélicos para detener la amenaza socialista. Se formó el Partido Antirrevolucionario y con el apoyo de los católicos y los evangélicos de ese país, ese partido ganó las elecciones holandesas de 1901. Kuyper asumió como primer ministro y Holanda vivió hasta 1905 el gobierno de mayor integridad y rectitud en su historia. La Biblia nos cuenta la historia de una reina llamada Esther, judía, quien era esposa del emperador persa, y ella fue usada por Dios para liberar a su pueblo, al pueblo judío, del exterminio por parte del imperio persa. Su tío Mardoqueo le hizo entender que Dios la había llamado para ese tiempo. Nosotros entendemos que Dios nos ha llamado para este tiempo. Queremos decirles a ustedes que asumimos el compromiso de ir al Congreso a luchar por la causa del Dios de las Escrituras, el mismo Dios al que apelaron los trinitarios para fundar la República Dominicana, el mismo Dios que se reveló en la persona de Jesús para redimirnos de nuestros pecados. Ha llegado el tiempo de que los cristianos abandonemos la pasividad y de que nuestros principios sean preservados en las leyes y políticas públicas. Como somos la mayoría de la nación, se nos debe respetar. Ha llegado el tiempo para que los valores que dieron origen a la nación sean rescatados. Ha llegado el tiempo para que se defina el país que mañana le vamos a entregar a nuestros hijos. Y sería penoso para mí ver a mis hijos crecer en un país distinto al que yo crecí. Con tu voto el día 15 de mayo, tú harás posible que tus hijos y tus nietos crezcan en un país donde sus creencias sean respetadas, donde el fundamento cristiano que nos dio origen como nación continúe intacto, donde el nombre de Dios sea respetado y donde las palabras que le dieron origen a la nación, Dios, patria y libertad, continúen brillando y exaltando el nombre de Dios en lo más alto de nuestra bandera. Lo reitero, este llamado lo asumimos por la causa de Dios. Y al Dios de las Escrituras es que vamos al Congreso a representar. Y por el Dios de las Escrituras y por su pueblo es que vamos a hablar en el Congreso y a luchar para que el país que vamos a entregar mañana a nuestros hijos sea un país donde el Dios soberano, santo, inmutable, trino y todopoderoso que nos revela la Biblia siga siendo el Rey. Que el Señor les bendiga y muchas gracias. Sin lugar a duda, sin desperdicio, cuántas palabras hermosas en el nombre de Dios ha hecho nuestro seguro diputado ante el Congreso, José Alberto Ortiz Beltrán.